Hola, en este vídeo vamos a intentar explicar de forma sencilla la resolución de triángulos rectángulos aplicando trigonometría. Primero, saber que resolver un triángulo significa conocer todos sus ángulos y sus lados. Y para poder aplicar la trigonometría, lo más importante es que conozcamos las definiciones de las razones trigonométricas, lo que significa el seno de un ángulo, que el seno de un ángulo es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. De la misma manera, en un triángulo rectángulo, el coseno de un ángulo es el cociente entre el cateto contiguo y la hipotenusa, y la tangente, el cociente entre los dos catetos, cateto opuesto partido de cateto contiguo. Bien, pues para resolver un triángulo rectángulo, además de conocer estos datos, necesitamos algún dato más. Necesitamos otros dos datos. Un dato ya es que es un triángulo rectángulo, por lo tanto, uno de sus ángulos es 90 grados. Pues aquí tenemos un caso. Conocemos un cateto y un ángulo. ¿Qué podemos hacer? Ver qué razón trigonométrica de las que conocemos nos relaciona este ángulo con el cateto opuesto. Y un ángulo y el cateto opuesto nos aparece tanto en el seno como en la tangente. Pues podemos aplicar la definición de seno. Pues entonces, el seno del ángulo alfa, este ángulo de 20 grados, será igual a el cociente entre el cateto opuesto, el que está enfrente, que conocemos que vale 10 centímetros, y el cateto contiguo, podemos ponerle una incógnita para identificarlo, sería x, la hipotenusa sería h, pues entonces el seno, cateto opuesto, partido de hipotenusa, h. Simplemente despejo h, me queda 10 partido del seno del ángulo de 20 grados, y aquí es donde entra en juego nuestra calculadora para hacer simplemente esta operación. 10 dividido entre seno de 20 grados. Es importante que sepamos que tenemos la calculadora en grados, no en radianes. Y dando al igual nos dice 29,23, para aproximar mejor pondríamos 29,24. 24 centímetros. Podemos pasar ahí el valor. Ahora nos queda calcular el otro cateto, y podríamos hacerlo por el teorema de Pitágoras, pero dado que estamos en trigonometría, preferimos seguir aplicando la trigonometría, resulta más elegante e incluso más rápido, y para calcular este otro cateto, si conocemos un ángulo y el cateto opuesto, con la definición de tangente, cateto opuesto partido de cateto contiguo, podremos hacerlo. Es decir, la tangente de nuestro ángulo de 20 grados es igual a cateto opuesto 10 partido de cateto contiguo x. Despejamos la x. 10 partido de tangente de 20 grados. Hacemos la operación. 10 dividido tangente de 20 grados, 27,47. Este valor podemos añadirlo aquí para tener claro todo. Para tener el triángulo resuelto por completo nos falta solamente conocer el último de los ángulos, pero esto es muy sencillo. Si es un triángulo rectángulo, 90, 20, dado que los tres ángulos deben sumar 180, este ángulo beta, podríamos llamarlo, que nos falta, debe ser de 70 grados, para que entre los tres sumen 180. Y de esta forma hemos resuelto nuestro triángulo. En el resto de casos que tenemos aquí para hacer, tendría otra vez un ángulo, y en este caso no un cateto, sino la hipotenusa. Si tengo un ángulo y la hipotenusa, puedo calcular con la definición de seno de alfa, cateto opuesto partido de hipotenusa, en este caso seno de 30 grados, cateto opuesto, puedo llamarlo aquí
x, y aquí la hipotenusa y, x partido de hipotenusa 15, despejaré y tendré el valor de ese cateto. Efectuando con la calculadora ya está. Y el cateto que me falta sería con el coseno de 30 grados, cateto contiguo y partido de hipotenusa 15. Despejando, los dos valores los calculo de manera sencilla con la calculadora. Un caso diferente, este último caso en el que me dan dos lados, en este caso dos catetos, y no conozco ninguno de los ángulos. Para calcular este ángulo, lo que voy a necesitar es la razón trigonométrica que relaciona los dos catetos, y habíamos visto que es la tangente. La tangente del ángulo alfa es cateto opuesto partido de cateto contiguo, es decir, la tangente de este ángulo es 20 partido de 30. 20 partido de 30. Para esto no nos haría falta mucha calculadora, 0,666 o 0,67, como queramos ponerlo. Y si yo sé el valor de la tangente, para calcular el ángulo, lo que necesito es, una vez más, la calculadora aplicando la función que se llama arco tangente de 0,67. Le pregunto a la calculadora cuál es el ángulo que tiene esta tangente. ¿Cómo lo hago? Con la calculadora doy primero a la tecla de inverso para obtener la segunda función de la tangente. Como ya tengo el número escrito, arco cuya tangente es 0,66, y me dice que es el de 33,69 grados. Por supuesto, si quisiera tener este dato de ángulo en número complejo, lo único que necesitaría sería darle aquí, ya me daría 33 grados 41 minutos 24 segundos. Es decir, como cuestión importante, si me dan dos lados, para calcular el ángulo tengo que usar la función inversa, es decir, la segunda función de la tecla de la tangente o del coseno según sea necesario. Y de esta forma, sabiendo uno de los ángulos, estoy ya en un ejercicio como los anteriores que puedo terminar de resolver fácilmente. Y eso es todo. Espero que esto os haya servido para aprender a resolver triángulos rectángulos aplicando las definiciones de las razones trigonométricas.